Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este evento en el que presentaremos dos libros de la iniciativa ARPA sobre resolución de problemas. Saludamos a todos y todas quienes están conectados a esta transmisión y un especial saludo a los panelistas que nos acompañan esta tarde, la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, la profesora Alejandra Misala, la directora del DEMRE, Leonor Varas, y el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y autor de varios libros, como el libro Claves para la Educación del Futuro, Creatividad y Pensamiento Crítico, Patricio Meller. Bienvenidos a todos, les damos un saludo también a todos quienes están conectados a través de las redes sociales de ARPA y del CIAE. Como les conté, vamos a presentar dos textos esta tarde, elaborados por la iniciativa ARPA, del CIAE y del CMM en conjunto con LOM Ediciones. Uno de los textos que vamos a presentar se llama Activando la resolución de problemas en el aula, experiencias de profesores, y rescata los relatos de profesores y profesoras que han participado en los talleres ARPA. El otro se llama Problemas para activar la resolución de problemas en el aula, y ofrece un abanico de problemas matemáticos para la educación secundaria. Esta transmisión entonces va a tener un panel con presentación en una primera parte, luego de lo cual vamos a pasar a un taller con las y los docentes que se inscribieron en esta actividad. Esa segunda parte es cerrada. Así que desde ya les agradecemos a quienes están conectados y sin más preámbulos, y para dar inicio entonces a la primera parte, al panel, los dejamos con Silvia Aguilera, editora de LOM, quien va a dar la presentación inicial. Silvia. Gracias, Elizabeth. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que participan de manera online en esta presentación del libro, ¿no? De los dos libros que ya se señalaban. A nombre de LOM Ediciones quisiera agradecer a Patricio Felmer por invitarnos a ser parte de este proyecto y a través de él agradecer al programa ARPA de CIAE por el trabajo que han venido desarrollando, así como a todos los autores y autoras de los libros que presentamos. También nuestros agradecimientos a las y los panelistas que nos acompañan esta tarde, y bueno, a todos los que están conectados. Como editorial, nos alegra y motiva contribuir a la difusión y promoción de este trabajo que surge desde y para los actores del proceso educativo. El desarrollo de competencias para la vida, creo, son los que dan sentido al proceso de aprendizaje y a la educación misma. En este caso, se trata de las matemáticas. Materia o disciplina esquiva para muchos estudiantes de hoy y de ayer, que vimos las matemáticas como un muro infranqueable, que no era para uno, o uno no era para ella, ¿no? Inhibiéndonos o renunciando de entrada a enfrentarnos a ese mundo que es todo un ecosistema. El trabajo realizado por el equipo ARPA se ha enfrentado al problema de cómo aproximar, enseñar matemáticas a los niños, niñas y jóvenes, cómo a través de la resolución de problemas poner en ejercicio una serie de competencias centrales para la vida, desde el cómo nos enfrentamos a un problema significativo que puede tener solución y dar inicio a un proceso de búsqueda, de formulación de preguntas, de trabajo colaborativo, de ver el error e incorporarlo como parte del proceso y de desarrollar todas las estrategias creativas para encontrar un camino de solución al problema. Esta práctica del hacer, del descubrir, de reflexionar individual y colectivamente, de adquirir confianza en sus propias capacidades, de ser protagonista del proceso, no solo son prácticas estimulantes para el proceso de aprendizaje, sino, como decía, para la vida misma. Así, planteado el proceso de enseñanza-aprendizaje puede transformarse en una seductora invitación si se logra ver y hacer sentir como un desafío apasionante que solo requiere de disposición a enfrentarlo e interés por saber, buscar y recorrer caminos, experimentar, probar, conocer esos pequeños, grandes mundos que se abren ante uno. Pero esa misma disposición no siempre surge espontáneamente, y aquí entonces juega un papel central el o la docente, cuya actitud en muchos casos ha de ser contagiosa, porque la pasión es un sentimiento que se irradia, y en el mejor de los casos se contagia. Esa es también la experiencia
que uno de los libros recoge, ¿no? que es dar cuenta de lo que ha sido esta experiencia de los profesores y profesoras, ¿no? Con esta metodología. Bueno, todas y todos ustedes saben mejor que yo de esto, pero en mi caso, al escuchar a Patricio contar en qué consistía el proyecto ARPA y lo que han venido haciendo durante este tiempo, me provocó, me contagió esa sinergia alegre y luminosa que se presenta como una puerta abierta para construir colectivamente. Y ese es un poco el papel del OM en este encuentro esta tarde, y al publicar estos dos libros y dar inicio así a un trabajo con ARPA que esperamos se proyecte en el tiempo. Bueno, gracias una vez más por ese trabajo, gracias a todos y todas los que están involucrados en él, y esperamos que fructifique, ¿no? Que sea simiente de reflexión apasionada y reflexión crítica, ¿no? Para la vida. Gracias. Muchas gracias, Silva, por esas palabras. A continuación, entonces, vamos a dar inicio al panel y para ello los dejaremos con la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, la profesora Alejandra Misala. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí en esta presentación de estos libros ARPA. Agradezco a los autores y también al OM por esta invitación. Quisiera en primer lugar felicitar a los autores de ambos libros porque considero que realmente son un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Yo voy a concentrarme en el libro que relata las historias de los profesores y profesoras que han vivido la experiencia de realizar actividades de resolución de problemas en sus clases. Desde el año 2012, el desarrollo de habilidades es uno de los ejes de las bases curriculares de nuestro país. Una de las habilidades que se considera, de hecho, es la resolución de problemas, porque entiende que resolver problemas es tanto un medio como un fin para lograr una buena educación matemática. Yo diría que no solamente en matemáticas, sino también otras materias, como por ejemplo escritura y ciencia, donde ARPA también ha hecho talleres con mucho éxito. En el caso de matemática hablamos de resolver problemas en lugar de simples ejercicios rutinarios, que son las típicas cosas que hacemos o que hacíamos nosotros al menos en el colegio. Cuando un estudiante logra resolver un problema, sin que se le haya dado un procedimiento a seguir, se habla de resolución de problemas. Desde el punto de vista de las matemáticas, esto no es una novedad, ya que siempre los matemáticos se han planteado preguntas, han tratado de responder esas preguntas, han fundamentado por qué una respuesta es correcta y han comunicado sus resultados. De hecho, esa es la esencia de la matemática y a eso se dedican los matemáticos. Sin embargo, sabemos que esto no es lo que ocurre en nuestras aulas. Parte de la dificultad tiene que ver con la formación docente y el apoyo que damos a los docentes para hacer innovaciones. Muchas veces prima la idea de que cambiar los contenidos del currículo genera cambios inmediatos en las prácticas. Y eso sabemos que no funciona. Se necesita apoyo, porque un elemento específico para el desarrollo de las competencias del siglo XXI es aprender haciendo. Por tanto, tal como se espera que aprendan los estudiantes, deberían aprender a enseñar los profesores y las profesoras. Esto pone un enorme desafío en todo el sistema educacional, tanto en los formadores de docentes, en los estudiantes de pedagogía y en los profesores y profesoras en ejercicio. Frente a esta realidad, la tarea que se ha impuesto a la iniciativa ARPA es desarrollar esta habilidad en nuestras aulas a través de talleres docentes. Pero no es simple, porque el desarrollo de esta y otras habilidades, las llamadas habilidades del siglo XXI, requiere cambiar la lógica típica de nuestro sistema educacional, donde el profesor es el protagonista y los estudiantes más bien son pasivos. Lo que se requiere en este caso es estudiantes que sean activos, protagonistas, y docentes que puedan transformarse en verdaderos facilitadores del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. En concreto, en el caso de las matemáticas, se trata que la sala se convierta en una comunidad de pequeños matemáticos, trabajando en grupos conformados aleatoriamente para poder resolver problemas donde no se sabe el procedimiento tienen que buscarlo. Y de verdad lo que ocurre ahí es que los estudiantes desarrollan
lo que se dice actividades genuinas de matemáticas. ¿Qué es lo que hace ARPA? ARPA ofrece a los docentes distintos tipos de talleres. Los docentes cuyas experiencias se relatan en el libro realizaron un taller de un año que se llama RP Aula y vivieron la experiencia de resolver problemas ellos y además hacer a sus estudiantes resolver problemas. Es importante mencionar, yo creo que este taller reconoce la realidad de los docentes y considera solo 9 sesiones en el año. En cada sesión los profesores están resolviendo problemas, pero al mismo tiempo preparando problemas para ser resueltos por sus estudiantes en la sala de clase. Y entre una sesión y otra, ellos practican eso con sus estudiantes para después, en la próxima sesión del taller ARPA, poder comentar lo que ocurrió, reflexionar, ver qué funcionó, ver qué no funcionó, ver cómo se puede mejorar. Se trata además de un trabajo colaborativo de los docentes. Es un trabajo práctico con seguimiento en el aula. Los relatos que contiene el libro muestran cómo lo que les ocurre a los profesores en el taller les permite entender mejor lo que les pasa a sus propios estudiantes, cómo experimentan la ansiedad de un problema sin resolver y la alegría y la satisfacción cuando lo resuelven. Tanto profesores como estudiantes cambian su percepción de las matemáticas, desde verla como algo rígido y estructurado a una disciplina donde hay espacio para diversidad de ideas, para buscar creativamente una solución al problema. En definitiva, viven juntos la posibilidad de construir conocimiento. Por cierto, esta forma de aprender y enseñar no solo permite desarrollar la habilidad de resolución de problemas, sino que otras habilidades también llamadas del siglo XXI, como por ejemplo el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la curiosidad, la creatividad. También creo que esta forma de aprender debiera disminuir el sesgo que existe en las clases de matemáticas en relación a la participación de las niñas. Hay estudios, nosotros en el instituto tenemos una colega, Lorena Ortega, que hizo un estudio en aulas de 7º básico y de 3º medio, donde vio cómo interactuaban profesores y profesoras con sus estudiantes, mujeres y hombres. Y lo que encontró es que había un porcentaje mucho más alto de interacciones de los profesores, independientemente del sexo del profesor, con los niños que con las niñas. Y eso obviamente podría cambiar cuando se está trabajando en grupos que son aleatoriamente escogidos. De hecho, hay algunos estudios, pero no para Chile, que muestran que cuando se trabaja en grupo, las mujeres participan muchísimo más. También yo creo que este tipo de enseñanza le da oportunidades a los estudiantes que tempranamente se les califican de malos para las matemáticas. Y eso es muy común en nuestro sistema escolar. Una de las experiencias, de hecho, que recoge el libro, cuenta como una niña que era considerada mala para las matemáticas, se le ocurrió una forma muy creativa de resolver un problema. Por tanto, yo también creo que esta es una forma mucho más inclusiva de aprender. El libro está dividido en 2 partes. La primera parte cuenta la historia del proyecto ARPA, sus estrategias de desarrollo profesional, las ideas que lo sustentan, la implementación de talleres y la experiencia de profesores. La segunda parte presenta las historias de profesores y profesoras que trabajan en distintos contextos escolares, y eso también es importante, porque para distintos contextos escolares ARPA ha funcionado. Ellos relatan las dificultades, porque obviamente que han tenido dificultades, pero también los aciertos con que se encontraron al implementar la resolución de problemas. Pero sobre todo, y eso es lo más importante, declaran haber vivido un cambio muy positivo para el aprendizaje de la matemática de sus estudiantes. Esto creo que es lejos lo más importante. Muchas gracias. ¿Pueden curar esto? Muchas gracias, Alejandra. Ahora les vamos a dejar con Leonor Vara, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, quien va a hablar también sobre los libros y específicamente sobre la resolución de problemas en las aulas relacionado con las pruebas de admisión. Leonor. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Sé que después va a haber un taller con profesores. Me alegro, realmente es una ocasión para celebrar y es muy lindo que esto se celebre también con un taller, no solamente
con lo que vamos a hablar nosotros. Yo les quiero contar una historia que parece de mentira, parece anecdótica y no lo es. Todo está muy, muy lógicamente encadenado, pero a primera vista suena raro, que es la relación de ARPA, del proyecto de Patricio Felmer, con las pruebas de selección, con la PSU y ahora con la prueba de transición. Es realmente increíble. El año 2013, Patricio, entusiasmado, habíamos tenido un proyecto previo con Finlandia de resolución de problemas que trabajamos juntos y con profesores, que fue muy interesante, pero entusiasmado también con el cambio en el currículo y con su compromiso tanto con la investigación como con el cambio, con la mejora de la educación matemática a nivel escolar. Hizo un proyecto de investigación que tenía una hipótesis que decía, para preparar la PSU de matemática, no es lo mejor hacer problemas tipo PSU de los preuniversitarios, sino que es mucho mejor activar capacidades cognitivas superiores a través de la resolución de problemas, aunque no fueran problemas ni parientes a los que habían en la PSU. Y lo hizo con el preuniversitario periodista José Carrasco Tapia, y probó su hipótesis, lo que es realmente muy interesante, porque la PSU de matemática era una prueba bien criticada. Yo llegué el 2015 al DEMRE y por fin estamos cambiando las pruebas. Esta es la primera vez en la prueba de transición que vamos a tener una prueba distinta de la que hemos conocido a lo largo de 17 años. La PSU estaba muy, muy vinculada a recordar todo lo del currículum, todo lo que la hacía injusta, porque no todo el mundo tenía la oportunidad de aprender todo eso. Las oportunidades educacionales son muy heterogéneas en nuestro país. Pero además era una prueba entonces que estaba totalmente enfocada a recordar fórmulas, recordar hechos, recordar definiciones, donde la creatividad tenía muy poco espacio y en general las habilidades de orden superior. Y sin embargo, ese taller que hicieron fue exitoso y probaron su hipótesis y ahí quedó. O sea, eso fue el origen de ARPA, pero no fue el origen de los cambios en la PSU. La PSU tenía estas críticas y fue largo, y en esto participó también Alejandra Misala, quien habló antes, en un comité de expertas que el CRUCH les encomendó revisar unos cambios que proponíamos desde el DEMRE, y entre ellos los cambios de la prueba de matemática. Y por otra parte, nosotros teníamos en el DEMRE un proyecto que desarrollaba nuevas pruebas basadas en competencias, es decir, basadas también en las habilidades de las que hablan la resolución de problemas o hablan las pruebas PISA, o que están referidas en la alfabetización matemática, esta matemática que es para todos, que es para la ciudadanía, etc. Y habíamos generado estas nuevas pruebas, pero además las habíamos piloteado una cantidad muy, muy importante de estudiantes, y los mismos daban la PSU y nosotros podíamos ver el comportamiento de las brechas, o sea, las diferencias clásicas de la PSU entre colegio particular pagado, colegio municipal, entre hombres y mujeres, entre colegios humanistas, científicos humanistas y técnicos profesionales. La PSU mostraba grandes diferencias en promedio entre esas poblaciones que estábamos contrastando, y en estas pruebas esas disminuían. Entonces, teníamos realmente muchas ilusiones y, por suerte, el comité de expertas también apoyó estos cambios en las pruebas, y por fin este año tenemos una prueba de transición. Tenemos una prueba de transición que incorpora una cantidad menor de las preguntas nuevas, pero hay un camino de cambio y de aquí a 2 años más va a estar completamente nueva. Pero justo nos toca este cambio en plena pandemia, donde los estudiantes de cuarto medio prácticamente no han tenido clases presenciales, viven una etapa súper importante de sus vidas, que es el cambio, salir del colegio, entrar al mundo laboral o al mundo de la educación superior, es un cambio tremendo, y lo están viviendo en bastante soledad. No están en clase, no están con sus compañeros de manera presencial, no están con sus profesores, y además hay un cambio en las pruebas. Hay todo esto y un cambio en las pruebas, lo que los pone extremadamente ansiosos. Nosotros tratamos de
tranquilizarlo de varias maneras, diciendo primero, los cambios son todos para hacer que la prueba sea más amigable y menos entrenable. Y por lo tanto, no se pongan nerviosos porque lo que necesitan no es más entrenamiento, es más tranquilidad. Pero de todos modos, nosotros nos esforzamos en publicarles ejemplos de estas nuevas preguntas, modelos de prueba, etcétera, pero no es suficiente. Y siguen pidiéndonos más y más modelos, más ejemplos para ensayar, y en el TEMRE no podemos hacer más modelos, ni ejemplos, ni es caro construir preguntas y preguntas para el entrenamiento, cuando en realidad lo que necesitamos es construir preguntas para las pruebas, que además hemos estado haciendo muchas más pruebas que lo usual, es decir, estamos realmente estresando nuestro banco de ítems para tener, por ejemplo, para esta aplicación que va a ser en 2 tandas y después va a haber otra aplicación a las personas que estén imposibilitadas de asistir porque hay un riesgo de que contagien a otro. Entonces, ahí hay una tercera aplicación y eso significa muchas pruebas distintas, con preguntas distintas. No podemos estar generando preguntas para que ensayen. Y ahí recordé esto, yo tenía el libro, este precioso libro que estamos celebrando hoy día. Y me comuniqué con Patricio y le dije, ¿qué tal si nos ayuda a que las y los jóvenes que se están preparando con ansiedad para esta nueva prueba, los invitas a resolver los problemas del libro? Sobre todo de un par de secciones, que son las secciones que se agregan este año a la prueba de matemáticas, que son materias de 7º y 8º, proporciones y porcentaje, que son algo que necesitamos todos los días en la vida, no solamente para estudiar en la universidad, pero que antes no estaban. Y hay muy lindos ejercicios. Yo primero hice una selección, pero después Patricio hizo, yo creo que todo, unos videos estupendos donde desafía a los estudiantes, ellas y ellos, para que los resuelvan con sus medios y compartiendo el proceso, lo que es realmente justo lo que necesitábamos. Y de hecho ha sido una solución muy bonita en la cual están participando las y los estudiantes, suben sus soluciones al canal donde se están publicando estas cosas e interactúan con Patricio, y Patricio le aconseja y no da la respuesta, los incentiva a generar una seguridad a través de sus propias reflexiones y de compartir con sus pares, lo que realmente está muy en la esencia de lo que significa el razonamiento matemático. En el fondo es una práctica social, donde tenemos que convencer a otros de que lo que estamos diciendo es cierto. Eso está en la esencia. Junto con resolver problemas está comunicarlo y está convencer a los demás de que eso está bien. Y eso ha estado muy ausente por muchos años. Bueno, por supuesto de la PSU, de matemáticas, estaba muy ausente, pero es algo difícil de enseñar. Nosotros lo enseñamos en las escuelas de ingeniería, en los colegios es más difícil enseñarlo, pero yo creo que con este libro, con ARPA, con este esfuerzo comprometido, con cambiar la educación matemática y hacerla más útil en realidad, más útil y más, como dijo Silvia, alegre y luminosa. Yo creo que era justo lo que necesitábamos para los jóvenes que se están entrenando para esta nueva prueba de transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Alegre y luminosa, eso es lo que necesitamos entonces. buena reflexión. Para finalizar este panel, los dejamos con Patricio Meller, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ok, buenas tardes a todas y todos, y agradezco la invitación a la presentación de estos 2 interesantes libros. Antes de entrar directo al libro, quiero dar el contexto en el cual aparecen estos libros y el rol que cumplen dado ese contexto. Y voy a hablar específicamente del contexto de la educación en matemática a nivel de Chile,
en la cual para mí un buen ejemplo, un buen indicador, es la prueba PISA. La prueba PISA, esta prueba internacional, nos mide cómo están aprendiendo los estudiantes chilenos en relación a cómo están aprendiendo los estudiantes en diversas partes del mundo. Esta prueba PISA es una prueba bastante grande que examina a estudiantes de 15 años en aproximadamente 70 países, con una muestra de alrededor de 500.000 niños, que es una muestra representativa de aproximadamente unos 30 o 40 millones de estudiantes de esa edad. ¿Y cuál es el resultado? Y para entrar directo al grano, de cómo le va a los estudiantes chilenos en esta PISA internacional en la parte de matemática. Y el resultado es que casi el 50% de los estudiantes chilenos de 15 años queda bajo el nivel mínimo requerido en la PISA. Y este es un problema grave. Estamos hablando 15 años, queda bajo el nivel mínimo. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que aquí algo que mencionó Alejandra, también Leonor, esto tiene que ver con el problema de fondo de cómo se está enseñando hoy día a nivel escolar. Cuando digo nivel escolar, nivel básico y media. La metodología de enseñanza, y ya Leonor lo sintetizaba muy bien, la metodología de enseñanza del siglo XIX y siglo XX consiste de 3 componentes: memoria, repetición y resolución de preguntas y problemas concretos, conocidos. O sea, como lo puso sintéticamente Leonor, de lo que se trata es de que los estudiantes recuerden lo que se cubrió en clase. Ahora bien, esto servía para el siglo XIX y siglo XX a lo mejor, pero no sirve para el siglo XXI. En el siglo XXI lo que se requiere es la resolución de preguntas y problemas desconocidos. Si algo es desconocido, no se puede recordar, porque no se conoce. Entonces, no funciona la metodología convencional del siglo XIX y siglo XX. Aquí, para resolver algo desconocido, hay que pensar cómo se va a resolver algo que no habíamos visto antes. Pero la dificultad está, y que esto es lo que hace esta metodología ARPA, es cómo se enseña a resolver problemas desconocidos. Y ese es el kit del asunto de esta iniciativa, programa, yo la llamaría metodología, de cómo se enseña a resolver problemas desconocidos. Y la respuesta general que se da los expertos en pedagogía es que hay que enseñar a los estudiantes las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI? Aprender pensamiento crítico, creatividad, como decía Alejandra, trabajo en equipo, y capacidad de sintetizar las ideas centrales, oral y por escrito, y esto es lo que dice esta corriente pedagógica muy importante de las habilidades para el siglo XXI. Ahora, lo que estamos viendo aquí en esta metodología de ARPA es una respuesta específica a cómo enseñar a resolver preguntas y problemas desconocidos. Es el kit del asunto. Y este programa yo la llamaría metodología de resolución de problemas en el aula, invita aquí específicamente a, como sale en el libro, a vivir la aventura matemática. Y obviamente, ¿a qué se debe esto? Patricio Felmer es matemático, le encanta la matemática, le dieron el Premio Nacional de Matemáticas por las cosas que ha hecho en matemáticas. Pero esto que ha hecho ahora, creo que le merece otro premio nacional en matemáticas por el impacto y la trascendencia que esto tiene, que va mucho más allá de todos los papers easy que Patricio Felmer ha publicado. La invitación que hace el libro, yo la veo más general que dirigida a los estudiantes. Y esto es algo que también está haciendo Patricio Felmer, que también trata de involucrar a sus familias. Y de alguna forma indirecta,
está tratando de involucrar a toda la sociedad chilena. Y ahí donde hay que llegar. Ahora, como dice los libros, el foco central de ARPA no es encontrar el resultado o la solución final al problema, sino que el foco está en el proceso de cómo se analiza el problema y revisar las estrategias exitosas y fallidas que han llevado o no han llevado a la solución. O sea, lo que ARPA hace, y dado los que están involucrados, genera un interés y atracción por las matemáticas, pero más importante aún, un interés y atracción por resolver problemas nuevos y desconocidos. Crear este hábito es la antesala para entrar al mundo de los creadores, de los innovadores y de los inventores. Esta metodología ARPA estimula y desarrolla la curiosidad, que es la base del avance del conocimiento. Y aquí me llamó la atención la forma como esto se plantea en uno de los libros, página 27, en que se hace la siguiente pregunta. ¿Es el objetivo de ARPA que los estudiantes puedan resolver cualquier problema? Yo hubiera respondido sí, pero la respuesta que da el libro es no. ¿Y por qué es no? ¿Por qué es negativa? Porque el objetivo es que resuelvan problemas desconocidos. Resolver los problemas conocidos no tiene gracia. O sea, ya sabemos cuál es la solución. Resolver los problemas desconocidos cuya solución no se conoce. Que lo tomen como un desafío que tienen que superar. Como ven, las consecuencias de la metodología ARPA van más allá de las matemáticas. Es cómo un joven aprende a enfrentar los desafíos nuevos en un mundo como el que estamos viviendo hoy día, siglo XXI, que se caracteriza por el cambio y la innovación reiterada y permanente. Es lo que diría una actitud ante la vida, cómo ir superando los desafíos que se nos aparecen, desde la cuna hasta la tumba. Y esto es consistente con lo que se habla de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Toda la vida tenemos que estar enfrentando desafíos, enfrentando problemas y tener que resolverlos. Si aprendemos esto, nunca podemos, en este sentido, dejar de aprender, porque eso, estamos viendo con la pandemia, nos va a salvar del aburrimiento y de evitar quedar obsoleto rápidamente. La metodología ARPA es un importante mecanismo para poder reinventarse permanentemente. Por eso que el énfasis está en el proceso, más que encontrar la solución. Obviamente necesitamos encontrar la solución, ¿ok? Pero a este respecto, la metodología, en mi opinión, de resolución de problemas es más general que la de los problemas matemáticos. Esta es una buena vía para adquirir el conocimiento, pero la resolución general de preguntas y problemáticas y problemas matemáticos también nuevos es el kit del asunto. Uno de los test para apreciar si dominan la metodología ARPA para estudiantes y profesores es que demuestren la capacidad de inventar nuevos problemas, nuevas preguntas, nuevas temáticas, nuevas problemáticas. Hay muchos ejemplos en estos libros al respecto. Como se señala en los dos libros, un problema nuevo es el elemento central de ARPA, es la partícula elemental de ARPA. Hay que encontrar muchas partículas para demostrar que uno domina la metodología en cuestión. Y obviamente un profe se hace la pregunta, ¿de dónde salen los problemas? Bueno, en el libro se proporcionan muchos problemas, muchos ejemplos y también un montón de sitios web donde buscar y encontrar nuevos problemas. El libro, la verdad, se puede leer rápido, pero si tratan de resolver los problemas planteados, al menos en mi caso, no habría alcanzado a preparar esta presentación. Estaría todavía tratando de resolver los problemas que están ahí planteados. ¿Ok? Pero lo importante es la metodología ARPA y su aplicación a la docencia. Generalizando la idea de ARPA para todos los cursos, yo creo que hay que ir más allá de la matemática, sustituir la resolución de problemas por responder a preguntas interesantes y nuevas, y preguntas nuevas y difíciles, y que los estudiantes tengan que pensar cómo encontrar la respuesta.
Análogamente, lo que interesa es la forma, el proceso, cómo el estudiante razona para buscar la respuesta. A veces las preguntas son más relevantes que las respuestas. El objetivo final es que el estudiante tenga que pensar autónomamente para buscar sus propias soluciones a los desafíos que enfrentan. ¿Cuál sería el público objetivo? Y aquí uno pensaría de que yo hubiera pensado, no es el enfoque que ha tomado Patricio Fellmer y su equipo, de que hay que ir a las facultades de pedagogía. Hay que tratar de meterlo en el currículum. Hay que enseñarle a los nuevos profesores que van a enseñar en el futuro de cómo es esta nueva metodología de enseñanza. Pero obviamente eso toma tiempo. ¿Y qué se hace en el intertanto? En el intertanto se hacen estos talleres para profesores en los cuales Mineduc debiera respaldarlo. Ahora, yo quisiera aprovechar que está Leonor acá y se me ocurre que hay un método más rápido de introducir esta metodología ARPA dentro de la enseñanza. Y esto tiene que ver con la trilogía que compone el sistema pedagógico en general, que tiene los tres componentes de currículum, metodología de enseñanza y, por último, los test. Los test que se aplican tanto el CIMSE como la PSU y este internacional que es, ¿cómo se llama? El test de la PISA, ¿ok? Ahora, noten que el rol de los test es evaluar lo aprendido y también, desde el punto de vista de investigación, y me imagino que Alejandra y el equipo de CIAE debe estar mirando esto a través de los test de investigar cómo aprenden los estudiantes. Pero la secuencia es primero el currículum, después la metodología de enseñanza y después los test. Sin embargo, en Chile, esto funciona al revés. O sea, los test condicionan lo que se enseña y cómo se enseña. Se enseña para el test, se enseña para el CIMSE, se enseña para la PSU. Entonces, mi sugerencia, aprovechando que está Leonor acá, aprovechemos la PSU y el CIMSE y pongamos problemas desconocidos en la PSU y en el CIMSE, de forma tal que obligue a los profesores y a los colegios que quieren, y los estudiantes que quieren hacerlo bien, a aprender a cómo se resuelven preguntas y problemas desconocidos. Si va a estar la presión a través de los test y cómo se enseña lo que se testea, entonces usemos la PSU, que DEMRE se focalice en esto y cambiemos la metodología de enseñanza a nivel de todo el país rápidamente. Esta es la única vía o la vía para llegar a que Chile se suba al siglo XXI. Termino, obviamente, felicitando a Patricio Fellmer y todo el equipo por este libro, por esta iniciativa, y yo creo que tienen pega pendiente. O sea, cómo lo que están planteando entra a nivel de todo el país, en todos los colegios de este país. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por esas palabras. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron a este panel con la presentación de Patricio Meller. Cerramos este panel, esta primera parte de la presentación de los dos libros ARPA, y ahora vamos a pasar al taller que se realizará vía Zoom con los y las docentes que se inscribieron. Así que yo los dejo por esta transmisión en vivo. Vamos a trabajar ahora en formato cerrado con los docentes que ya están aquí en esta reunión Zoom. Los dejo entonces con Carmen Gloria Espinosa, que es coordinadora del equipo ARPA Matemáticas. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.